Hola Adri, ¿cómo estás? Siempre al pie del cañón el Adri. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar que se sume un poquito más de gente, sobre todo que se sume también Andrés Arroyo, que es con quien vamos a estar hablando. Ahí se unió Andrés, también está Andrés. Vas por San Rafael, vas manejando, no podrías, cuando se maneja, no se usa el celular. Espero que vayas con manos libres o que alguien esté escribiendo por vos. Bueno, ahí vamos a esperar que se una Andrés. Eh, ya cuando se una vamos a contar de quién se trata. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí, Muy tranquilito. bien. ¿Me escuchás bien? Sí, parece que sí. Ok, perfecto. Bueno, sí, yo también te escucho bien. Vamos a esperar Genial. ahí que se una un poquito más de gente para ir contando de qué se va a tratar esta charla. Primero te agradezco tu tiempo. La verdad que has sido muy amable. Me contacté con vos y fuiste rápida tu respuesta inmediatamente, así que te agradezco, porque la verdad es que desde acá aprendemos un montón de ustedes, de todo, ¿no? De lo que te vamos a preguntar hoy, de lo que vemos en las redes y de lo que podamos ver en los documentales, así que nos viene súper bien. Andrés, ahora Genial. son las 4 de la tarde, hace mucho calor acá en Argentina, estamos en la provincia de Mendoza, hace mucho calor, un día hermoso. Contame allá cómo está. Aquí, 8 de la tarde. La primavera se apresuró un poco y la verdad es que llevamos una semanita con un tiempo demasiado caluroso porque aquí es invierno, pero la verdad es que llevamos días de 18, 19 grados con calor, así que bien, estamos llevando días muy calurosos. Buenísimo, buenísimo. Vos sabés que para mi sorpresa, cuando armé el flyer, digamos la publicidad, me encuentro con tu cara y veo que sos una persona muy joven. ¿Qué edad tenés, Andrés? 29, a punto de los 30 29, ya. bueno. Sí, bueno, igual seguís siendo joven, aunque, Exacto, aunque sí, nos sí, digan. sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en una de tus notas, ahora sí vamos a contar un poquito más, ya que se unió más gente. Voy a contar un poco y vos me vas a ir diciendo si estoy en lo cierto o no. Tenés 29 años, entrenador, licenciado en educación física, y empezaste esta carrera entrenando a tu hermano, ¿no? En el trail sí. El primer corredor de montaña que tuve fue mi hermano. Yo venía quizá más del mundo del triatlón incluso él hacía duatlones y se hizo el cambio a la montaña y en ese cambio pues también me pidió que fuera su entrenador y con él empecé. Y a partir de ahí pues fui sumando más corredores, más experiencia hasta el día de hoy que tengo la suerte de entrenar a gente internacional a buen nivel. Buenísimo, un nivel buenísimo, aunque vos no Sí, quieras sí. decirlo. Sí, sí, no, sí, Eh, sí. sí, claro, ¿no? Andrés, ¿tenés la cuenta de cuántos chicos estás entrenando en lo que es trail? Sí, sí. La verdad es que hace 2 años reducí mucho el nivel de gente que entrenaba, una época que entrenaba bastante más gente. Ahora también es cierto que al tener 5 o 6 profesionales, ahí sé que el tiempo se complica mucho más porque dedicas mucho tiempo a ellos, por tanto Claro, luego pues deja menos tiempo para otros y hoy en día debo estar sobre los 20 corredores, 25 no más. 20-25. ¿Y entre qué edades? Casi todos entre 18 y 50 porque hay alguno con 40 y algo que sigue yendo bastante fuerte. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Viste que mientras por ahí, mientras más grande también la gente como que más estudiada o mejor se lleva la distancia larga, ¿no? La gente que corre distancias largas. Sí, a priori, a más edad, más predispuesto estás a rendir en larga distancia. Sí que es cierto que luego tengo corredores que tienen 43 años y siguen ganando en carreras de 15 kilómetros y están en ese nivel. Pero lo normal sería que con los años la larga distancia se nos adapte un poquito mejor. Qué bueno, qué bueno. Andrés, ¿cuándo tomaste la decisión de empezar a entrenar gente, de empezar a entrenar corredores de trail? O lo que sea, no recuerdo bien cuál fue tu primer
eh, ¿cuál fue tu primer atleta? No sé qué deporte hacía. El primero, vale, buena pregunta. Tendría que tirar atrás, a ver. Yo creo que se viene más del mundo del fútbol. Empecé más con deportes Ah, colectivos. mira. Por Ujú. tanto, quizás sería más el fútbol o el balonmano. Y a partir de ahí ya me fui directamente al atletismo y al triatlón. Y hoy en día, exceptuando dos corredores, el resto, todos los que llevo son corredores de montaña. ¿Qué deportes distintos, ¿no? Porque digo, el fútbol tiene mucho de potencia y el trail, si bien también, pero digo, es como también más la resistencia. Sí, sí. Al final, prácticamente la preparación física es muy, muy diferente. El día a día de este deportista es diferente. El tipo de trabajo, cómo se enfoca, el tiempo que implica, es muy, muy distinto. Pero bueno, al final sigue siendo preparación física y incluso el hecho de venir de otros deportes creo que te da una perspectiva diferente que si solo vienes de un deporte único, creo que a veces te pierdes cosas que son interesantes, que puedes aplicar y que al final, sobre Claro. todo en la vida de un deportista de élite, tienes que ser creativo y hacer cosas a veces nuevas, cosas distintas, que no estén siempre haciendo lo mismo, porque al final entras en un bucle, en un círculo que es un poco perjudicial al corredor cuando se aburre o cuando entra en un protocolo de, bueno, pues lo tengo que hacer porque sí. Y ahí cuando vienes de otros sitios y tienes un poco más experiencia de otros campos, es fácil de aplicar de diferentes sitios, de coger nuevas ideas e intentar, pues, además de seguir entrenando bien, pues intentar entrenar un poco más divertido. Eso te iba a preguntar, ¿buscas siempre innovar en todo lo que es ejercicio, en todo lo que tiene que ver con, No, sí, con la parte de entrenamiento? siempre no. Al final, lo que sí que tienes que hacer como entrenador, desde mi punto de vista, es reciclarte, es estudiar siempre. Al final, venimos de una Ah, ciencia que está en cambio constante. Tú miras los corredores de hace 5 años a hoy, la metodología de entrenamiento ha cambiado una barbaridad. Por tanto, no quedarte en una idea de cómo se entrena, sino que seguir estudiando y seguir trabajando. Y luego, el tema de creatividad y demás tiene cierto límite porque no puedes estar siempre siendo creativo, sino que hay cosas que sabes que funcionan y que tienes que aplicar y que a veces son aburridas. y que aparte los atletas van cambiando también, ¿no? Y te van tocando que son todas personas totalmente distintas. Sí, sí, y al final, en la mayoría de los casos, la relación entrenador-atleta es caduca, tiene una fecha de caducidad por buena o mala suerte. Y tiene siempre pues un constante cambio de atletas, de objetivos, incluso el mismo atleta pues busca carreras diferentes, por tanto pues los estímulos pueden ser diferentes. Objetivos diferentes. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, ¿no? En cuanto a lo que es entrenador con preparador físico y, eh, bueno, acá le decimos el profe, nuestro profesor de atletismo, pero ¿qué diferencia hay entre el entrenador y el profesor? Si Bueno, es que la hay, ¿no? hay deportes que se ve muy fácil, por ejemplo en el fútbol. El entrenador es el entrenador que conocemos todos, el que lleva el equipo, y el preparador físico es el que se encarga solo de la parte física. Claro. En deportes de condición es más difícil de disociar porque incluso yo en la mayoría de corredores que tengo soy el entrenador y soy el preparador físico. Sí que es Ujú. cierto que luego me apoyo en otros preparadores físicos por un tema de presencialidad o por un tema de que tienen conocimientos que a mí me interesan, de aplicarle pues en trabajo de fuerza, pues ya también en tema de psicología, fisiólogos que te ayudan a que la vida, el día a día del deportista sea mejor. Al final, no se trata de ir solo con el atleta y me lo guiso y yo me lo como, que decimos en España, sino que es Claro. apoyarte de muchos profesionales e intentar que al final lo importante no eres tú, no soy yo el entrenador, sino que es el atleta. Y eso es importante, sobre todo en tema de los egos, es decir, pues el trabajo de todos o sea, no es de todos y no es mío. Claro. ¿Sabes vos el papel importante que ocupás con tus atletas? ¿Sos consciente del lugar que ocupás? Porque generalmente imagino que te deben tener, imagino no, te deben tener en mente en la mayoría de las carreras y en sus objetivos, ¿no? ¿Vos sos consciente de ese papel que ocupás? Sí, porque soy consciente de lo importante que también son para mí, y no solo en carreras, en el día a día. Al final,
convives y vives con ellos. O sea, son gente que se levanta a la mañana y tienes un primer contacto, son gente que tienes feedback diarios casi cada día, incluso días de más de una vez, gente que tiene un problema y a veces la primera persona que llaman es a ti. Por tanto, son gente que va más allá de la relación de entrenador-atleta, al final eres el apoyo, eres una pierna de la silla y por tanto eres consciente y así tienes que serlo. Pues, para mí es la única manera de trabajar, sobre todo en profesionales, estar ahí en el día a día del corredor, que es como se entiende su día. Entonces ese papel, digo, va y viene, porque imagino que cuando alguno de tus atletas está corriendo o está teniendo un desafío o un objetivo importante, te debes poner nervioso, debes de estar pensando todo el tiempo en él, ¿no? Sí, sí, y los corredores que me conocen más lo saben. O sea, yo es una cosa que les digo a ellos. Los nervios déjamelos a mí porque yo no voy a correr. Entonces ellos saben que yo me pongo yo me pongo más nervioso que ellos, yo me pongo histérico y lo sé, incluso hay momentos que lo paso mal y momentos que lo pasas bien, pero bueno, al final, por suerte, yo no corro. En el momento de la salida intentas no transmitir mucho esa imagen, intentas que los nervios suyos te lo quedártelos tú y mientras él esté corriendo bien, pues al final tú estás ahí fuera comiendo de las uñas, pero es parte de tu trabajo. Y Y es has lo que lo tenido hace la bonito oportunidad, también. claro, sí, tal cual. ¿Has tenido la oportunidad de acompañar a algún atleta, algún corredor que estés Sí, entrenando? sí, soy muy de... Incluso los viajes que se hacen internacionales, incluso nacionales, Ujú. me gusta ir con el atleta, estar con él. Al final es una manera de aún más afianzar esa relación y también saber el día a día. O sea, al final estás en una carrera, sabes cómo actúa antes, cómo se pone, si se pone nervioso, si no. Verlo en carrera también es, como eres una de sus patas de la silla, eres alguien importante y el que te ve ahí es importante para él. Por tanto, sí, me Sí. encantaría poder estar en todas, en todos lados, pero por mala suerte no puedo estar. Hoy, por ejemplo, uno de mis atletas estaba compitiendo en la Copa del Mundo de Esquí y yo no podía estar ahí. Tengo la suerte de que había gente grabándolo, lo he podido ver en directo, entonces está bien porque estás ahí indirectamente, pero claro, dices, ah, pues me lo he perdido, ¿no? Pero bueno, al final saben que en todas no puedes estar. Es tan importante, lo digo desde mi lugar como, nada, una corredora más común, pero digo, es tan importante verlos a ustedes que están ahí o pasar por algún PC y verles la cara es fantástico, la verdad que suma muchísimo. ¿Recuerdas cuál fue la misión más importante que vos o que te hayas sentido muy presionado, un entrenamiento donde un atleta donde hayas dicho, che, este flaco lo tengo que sacar bueno sí o sí y hayas sentido que es una presión? Eh, la verdad es que por suerte y por mala suerte, a veces por los nervios, aunque yo lo veo más por suerte, vivimos en un sitio en Cataluña y España que hay una cantidad y un volumen de corredores para mí estratosférico justo en el mundo del trail, en que levantas una piedra y te salen 7 corredores de un nivel increíble y que al Sí. final cada año salen nuevos, cada año sale gente que puede estar adelante. ¿Se me escucha? Andrés. Ah, se cortó un poco, Eh, ¿no? sí, se cortó la última parte, ¿me repetís? Sí, pues que son la cantidad de volumen que hay de corredores en España y demás, pues eso lo que te da es que siempre salen corredores nuevos, siempre salen corredores que tienen que estar adelante o la tendencia es que tengan que estar adelante y por tanto vives en una constante situación de presión, tanto para el corredor como para la gente que le rodea de conseguir los éxitos que al menos se ha marcado él. Al final sí que es cierto que en el alto rendimiento tienes que apartarte un poco de lo que espera la gente de ti y fijarte más en los que esperas tú mismo o el corredor mismo, porque si no te vuelves loco, si no todo el mundo espera que seas campeón del mundo 20 veces y eso tampoco lo puedes aceptar. Y si el deportista se ve capacitado, pues es un objetivo suyo y tienes que ayudarle a que lo pueda conseguir. Que también es un trabajo de equipo, ¿no? 50 y 50, porque vos puedes hacer el mejor entrenamiento, pasarle el mejor entrenamiento, pero si el atleta no está digamos, en condiciones o no quiere salir de esa zona para mejorar o para llegar a hacer algo que la gente le pide, no hay mucho para hacer, digo, ¿no?
Sí, sí, en todo, tanto en entrenamiento como en cuando se marca un objetivo, en todo lo que se hace con un atleta, es quizás 50-50 no, porque el atleta siempre tiene más peso, pero sí que estás presente en todas sus decisiones, incluso a veces cuando ves un objetivo que no lo ves real, pues yo creo que es parte del entrenador decirle, pues mira, hoy en día creo que este objetivo no es realista y podemos luchar por él, pero quizá ahora no es el momento o ya vemos cómo lo enfocamos, pero sí que tiene que haber un acuerdo entre deportista-atleta, entre deportista-entrenador, que es importante que esté, porque no puede ser que el atleta tire millas y vaya a su bola y tú intentes ir un poco al remolque, porque si no las cosas no salen bien. ¿Te ha tocado la oportunidad de decirle a algún atleta, mira, no estás preparado para la distancia que queremos hacer, esperemos un poco más, veamos otra? Sí, sí, más quizá a nivel amateur, quizá el profesional Ujú. por suerte tiene más, es más consciente de lo que cuestan las cosas y del nivel que tiene. El amateur es más valiente, es más atrevido, dice, mira, voy a hacer pues tal carrera y seguramente o quiero hacer tal posición en esta carrera, pues el nivel no es y tienes que ser sincero y decirle creo que no, si es tu objetivo, pues podemos luchar por estar al máximo adelante posible. Si es una distancia que se le queda muy larga en distancia, pues yo incluso he negado entrenar a alguien porque creo que no estaba preparado para, o quedaba poco tiempo para el objetivo y no era partidario de ese objetivo y entonces me desentiendo un poco. Mm. Pero sí, sí, o sea, ese desacuerdo a veces está. Vos sabés que siempre hablamos lo mismo en el ambiente de trail. Y se ha puesto como de moda el tema de las distancias largas, de decir, empiezo con 10 y de repente salto directamente a 50 y de 50 salto a 110 y es como que van sumando figuritas. Contame qué te parece a vos ese cambio de distancias tan bruscos sin haber pasado, sin tener la experiencia de ir pasando y un año, digamos, correr lo que corresponde, al otro año ir madurando las distancias. Sí, eso creo que ese problema es a nivel mundial en el trail. También es cierto porque creo que el problema está en que la ultradistancia es muy llamativa, tiene ese complejo que para mí hace mucho daño a este deporte, que es el épico, ¿no? Esto es muy épico porque es brutal, es durísimo, bien. Hay mucho marketing detrás de todo eso y que eso también puede hacer mucho daño porque hay mucha gente que se atreve cuando seguramente no le tocaría atreverse aún o incluso Mm. cuando aún es demasiado joven para llegar a un kilometraje que quizá no le toca por un tema pues, de crecimiento o de lo que sea, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí lo importante es que sobre todo la gente que se encarga de los formadores, los entrenadores, empiecen a coger esa conciencia de que se vaya haciendo poco a poco, gradualmente, que como se dice en España, no quemar los cartuchos. Si empiezo con corta distancia, voy pasando poco a poco. Yo es una frase que utilizo mucho. El acabar una media maratón no significa que ya puedes hacer una maratón. O sea, tú puedes sacar una media maratón y arrastrarte hasta la media maratón. Y seguramente tengas que hacer 5 o 6 medias maratones más y algunos rodajes más largos para poder llegar a acabar una maratón. Hay mucha gente que acaba la media y a los 3 meses ya se ha apuntado a una maratón y aún no tiene ese kilometraje a nivel ni fisiológico, ni mecánico, ni muscular. Claro, sí, sí, sí. Bueno, acá en Argentina pasa bastante. Eh, digamos que, como vos decís, el tema del marketing, las carreras como que te llaman a que, bueno, mientras más distancia hagas, más, wow, más héroes sos y demás, y te van tentando. Y siempre hablamos lo mismo, hay como una inmadurez de distancias que no está bueno porque te terminas rompiendo y al año siguiente por ahí no corres lo que querías o las distancias que querías porque la verdad es que estás quemado. Eh, y bueno, sí, sumar por ahí, acá se suman 3 carreras, suponete, no sé, hay una a fin de año de 160, otra a final de año, casi llegando de 160 y a principio de año otra vez 160. Y hay mucha gente que las corre a las 3 distancias. Entonces la verdad es que quedas después todo el año muy cansado. Y no está bueno, pero la verdad es que te perdés un montón de cosas. Algo que te escuché decir y me parece que estoy de acuerdo. Vos comentabas que las mujeres psicológicamente son mucho más fuertes en carreras, ¿no? A Y nivel, yo no lo he estudiado, pero personalmente me he encontrado
varias veces con esa situación que la mujer, sobre todo cuando al final también hay un tema fisiológico, el tema hormonal, de testosterona, que al final, pasada ese X tiempo, pues esa testosterona ya no nos funciona a los hombres y ahí quizás se igualan un poco más las cosas y ahí la mujer es cuando seguramente saca más fuerza. Está más Ujú. acostumbrada al dolor desde niña, al final, el tema de la menstruación, tiene ciclos hormonales, por tanto, ese sufrimiento lo tiene más en su día a día y eso lo tiene más integrado. El hombre, eso incluso siempre se hace la broma, pero es así, el hombre tiene un día de fiebre y parece que se está muriendo. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, y relacionado con eso, que tuve la posibilidad de hablar con corredoras importantes como lo que es Sara Oriana y demás, ellas me contaban que allá, y acá también pasa, que el rol de la mujer cuando ganan es como que está por debajo. Siempre sale la figura masculina, ¿viste? En el podio, la foto, ganó, tal, pero siempre son varones. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, pero eso creo que es mundial en todos los deportes. Incluso tengo que decir que sí que hay una diferencia grande en el trail, pero quizás de los deportes que tiene menos diferencia. Hay otros deportes que directamente los jugadores, no sé, de otro deporte, los hombres todos ganan muy bien dinero y las mujeres directamente no ganan dinero. Aquí estamos en un deporte que sí que hay desigualdad, pero sí que es cierto que hay mujeres que se están ganando bien la vida, que tienen premios. Sí que es cierto que la dinámica es que poco a poco se vaya regulando ese sistema de incluso los premios que sean igualitarios. A mí me parece lo correcto. Pero sí, como en todo, creo que en la sociedad siempre se tira por delante al hombre a la mujer y eso poco a poco esperemos que al menos se vaya controlando un poco más. Sí, sí, tal cual. Bueno, y algo que veo mucho en Europa son corredores jóvenes, muy chiquitos. No sé bien la edad, pero se ven de 16 años para arriba. Es como una moda, es como, ¿por qué se ha dado este fenómeno? Sí, es un tema de también, quizá no de moda, sino de cultura. Por ejemplo, en Cataluña es un sitio que hay mucha montaña, mucha cultura de la montaña, no de correr, sino ya de ir a hacer el domingo la caminata con los nietos, los abuelos. Entonces, de esa moda y de que, por suerte, pues una persona como Kilian Jornet ha salido de aquí y la gente de aquí lo tiene como un referente, pues sí que es un deporte que está muy en auge en nuestra zona y que antes la única opción era pues jugar a fútbol para los jóvenes y que poco a poco pues hay zonas en las que el trail pues empieza a tener más cabida y más furor. Claro, sí, tal cual, sí. Bueno, acá se ha dado mucho que muchos chicos, por suerte, porque de alguna manera está bueno que estén haciendo algún deporte, pero sí también se ve que al ser tan jóvenes y el no tener maduras las carreras, bueno, empiezan a pasar estas cosas. O abandonan, o no llegan, o bueno, y eso puede jugar un papel a futuro, esperemos que no, pero puede jugar un papel distinto a futuro, ¿no? No estaría bueno que se boicoteen ellos mismos por ser tan chicos, pero tiene que ver con una realidad que está pasando. Sí, sí, bueno, pero depende. Y luego, bueno, el joven se cae mucho en el error de la distancia, el tiempo de entrenamiento, que al final si no hay un control un poquito detrás y alguien que los guíe un poco, ahí se puede, ya no solo es un tema de la poca motivación que puede perder un chico, sino del daño que se puede llegar a hacer. Totalmente, totalmente. ¿Y qué te parece a vos o en qué lugar pones el descanso? Y sé que por ahí nos cuesta tanto cuando nos dice el entrenador, hoy no hagan nada, no podemos. O sea, el fin de semana tomátelo, liberate. No sé, pensá en otra cosa, no podemos. ¿Qué papel juega el descanso? El mismo que el de entrenar. Al final, si quiero entrenar bien, como no descanse, estoy perdido. Hay diferentes maneras de descansar, eso sí, hay pues descanso activo, puedes bajar un poquito la carga, puedes descansar totalmente y ahí tienes que ir controlando un poco. Sí que es cierto que pues, con profesionales el descanso es mucho más reducido que en gente más amateur, pero el descanso sí o sí tiene que estar en cualquier deportista porque si no es imposible llegar a un buen rendimiento. Bien. ¿Ustedes entrenan, o más o menos cuéntame tus atletas, por desnivel, por pulsaciones, por distancias, va a depender del objetivo? Lo primero depende del objetivo, o sea, cada atleta es un mundo, o sea, yo, por ejemplo, como entrenador,
defiendo que el entrenador no tiene que tener una metodología. Yo no creo en las metodologías, porque la metodología lo que hace es que te limitan a un sistema concreto y quizá ese deportista no se adapta a ese sistema. Por tanto, lo que tiene que hacer un entrenador es coger mucho conocimiento de diferentes cosas y cada persona y cogerse cada persona como un proyecto, una situación diferente y aplicar esos conocimientos a esa persona, ir viendo cómo se va adaptando, cómo va progresando y poco a poco poder ir aplicando todo eso. Por tanto, al final, si yo tengo corredores que pueden hacer 15 horas semanales profesionales y otros que pueden hacer 35. Por tanto, es un poco, no puedo decirte yo trabajo así porque no trabajo de una manera concreta, trabajo adaptándome a la persona. Entonces, se trabaja por objetivo. Y a nivel de cómo entreno a los atletas, son bastantes variables. Al final, cuando tú marcas los entrenamientos solo con la frecuencia cardíaca, puedes cometer el error de que el frecuenciómetro no vaya, de que un día la frecuencia cardíaca esté más alta, entonces todo queda un poco desvirtuado. Por tanto, yo utilizo en un corredor, en un mismo entreno, va con sensación de fatiga, va con frecuencia cardíaca, va con potencia si tiene potenciómetro, y va con ritmo. Por tanto, son cuatro variables que si tres van bien y una no está bien en ese día, dices, pues quizá el frecuenciómetro no va bien. Si lo baso todo sobre frecuencia, pues incluso en la montaña es complicado porque al final llega una subida, la frecuencia sube, mantenerla siempre estable es complicada. Por tanto, lo que tienes que hacer es combinar muchas variables para que ese entreno esté bien controlado. Y no voy a kilómetro, voy por tiempo, trabajo a tiempos. El kilometraje no es que me dé igual, pero no me importa. Entonces, esto, o sea, en tu teoría o en base a lo que vos me estás contando, esos grupos que por ahí son como, wow, un montón, son 80 personas que salen todos a correr con un entrenador, están controlados y demás. Digo, ¿está bueno que el entrenamiento sea tan masivo para tantas personas? Lo sé, pero sí, bueno, dame la atención. Sí, pero está bien. Mira, sí, pero bueno, al final... te voy a dar un ejemplo que íbamos corriendo con mi entrenador, entonces escuchábamos a otro profe que iba llevando, no sé, eran 25 personas. Entonces dice, yo les voy a tomar a todos las pulsaciones y vamos a ir. Y entonces Alejandro me mira y me dice, wow, ¿cómo va a ser para tomarle a las 25 personas las pulsaciones y para darles a todos el mismo ritmo y llevar a todos el mismo volumen? Era como, entonces digo, no soy profesora, no soy entrenadora, me llama la atención, digo, ¿cómo hace un entrenador? Si es que se puede, por ahí no. Sí, al final, aquí yo creo que el punto importante aquí es saber con qué tipo de atleta estás trabajando, ¿no? Al final, a mí esos grupos con un entrenador de 80 personas, pues me pueden parecer muy bien, porque pues si estás hablando con gente amateur que le cuesta pues motivarse solo, que pues se va a la montaña, incluso cambia su sitio de entrenamiento para quedar con otra gente, queda en un grupo, pues se hace más ameno. Pues me parece genial y al final, pues si puedes tener un mínimo control de un profesional, pues aún mejor. Luego ya, si estamos hablando de rendimiento y si ya estamos hablando, en el caso concreto, de alto rendimiento, eso es prácticamente inviable. Al final es imposible entrenar con 80 profesionales juntos en un entrenamiento, eso es inviable. Ya a mí me cuesta con grupos de 4 o 5, sobre todo en montaña, imagínate con grupos grandes. Entonces, no, claro, juntarlos entre ellos, gente de nivel, para que rueden juntos, para que no vayan siempre solos, porque al final el entrenamiento de un corredor de montaña es muy solitario, pues eso está bien, pero al final si quieres tener control de las cargas, el atleta tiene que hacer la suya. Tal cual, tal cual. Sí, está buena la diferencia que acabas de marcar. Claro, yo siempre hablándote desde el punto de vos por ahí tenés un alto rendimiento y tenés, claro, atletas de otro nivel y tu pensamiento también cambia, ¿no? Sí. Claro, sí, pensás totalmente. Y al final es algo que tiene que cambiar y que a mí incluso me da miedo, me da pavor el hecho de que me viene gente muy amateur con un nivel de exigencia más alto que un profesional. Y digo, es que estás cogiendo lo malo de un profesional, o sea, la parte oscura de un profesional es todo lo que conlleva ser profesional, que la gente los tiene como, va, que bien viven, pero al final un profesional no tiene prácticamente vacaciones, el fin de semana no descansa,
Ujú. entrena 7 días a la semana, por tanto trabaja 7 días a la semana, tiene presión, se marca objetivos, son gente ambiciosa y todo eso al final tienes que saberlo llevar. Y es algo que un amateur no se lo tiene que imponer. O sea, un amateur justamente lo que tiene que hacer es quitarse todo eso, que no lo tiene que tener porque no es su trabajo, y ir a disfrutar, sí, puedo mejorar mi rendimiento, puedo ir a buscar más, pero no obsesionarme porque esa no es mi objetivo en la vida, pongámoslo así. Por Claro, tanto, esa parte más oscura del profesional seguramente la tiene que quitar y cada día veo más amateur que tiene un nivel de exigencia y una presión encima que es más alta que un profesional y eso se equivoca porque son gente que trabaja 8 horas en un despacho donde sea y que se lleva el problema a casa, que tiene familia, entonces ahí hay un problema que sí, el deportista sí que lo tiene, pero es su trabajo y es su día a día y por mala suerte es algo que tiene que convivir con ello, pero un amateur no debería. está bien, sí, clarísimo, ha sido muy, muy claro. Em, Te iba a preguntar algo un poco más técnico que también está ahí como en duda y se habla mucho. Estirar después de un entrenamiento importante, de un entrenamiento de series, por ejemplo, ¿no? ¿Estirás o no estirás músculos, relajás? ¿Qué se debería hacer? Yo a mis atletas no les prohíbo, pero prácticamente les prohíbo que estiren después de entrenar. No me gusta el estiramiento después de entrenar. Sobre todo en deportistas de élite que llegan un poquito más a la fatiga, que el sistema nervioso también se siente fatigado, que el efecto miotático, que es esa vibración que notamos cuando no tiene, por ejemplo, el estiramiento del isquio no va más y está temblando y dices, oh, eso es el Mm, sistema nervioso que te está avisando de que ese es tu tope y cuando hay una mm, fatiga del sistema nervioso, quizá ese tope es un poquito más o se difusa porque está fatigado ese sistema. Y si paso ese tope, pues quizá hay una rotura muscular. Por tanto, después de un entrenamiento, sobre todo de intensidad de unas series, yo no estiraría seguro, como mucho un estiramiento muy leve para recuperar el tono muscular, pero yo no les hago estirar. Yo el estiramiento les hago hacer, pues, más que estiramiento puro, les hago hacer movilidad articular, ok. sesiones, o sea, únicamente de movilidad articular, sesión de 30 a 35 minutos, movilidad articular de cadera, de tobillo, de rodilla, y trabajan esos rangos de movimiento que tienen que mantener, pero los trabajo como algo, un objetivo, como algo aparte, no como parte de la sesión de entrenamiento, porque no creo en ella. Por eso te quería preguntar, era una pregunta de todas maneras de mi entrenador que tenía esa duda y me dice, bueno, te la quería trasladar. En cuanto a lo que es entrenamientos, ¿calidad o cantidad? Eh, Buena pregunta. ¿Calidad con cantidad? Depende del objetivo. O sea, al final, yo el otro día incluso hice un post sobre todo cómo está yendo el entrenamiento, sobre todo aquí quizá en España, en Europa, que se ha cogido mucho la importancia del trabajo de fuerza, de los complementarios, de cruzar, de hacer menos impacto. Y eso está muy bien porque antes solo se corría y se corría mucho y a veces mucho sin sentido, mucha paja que se dice aquí. Pero sí que es cierto que veo que poco a poco se está cayendo una tendencia de que cada vez corren menos y tampoco es eso. O sea, al final, si tú quieres tener buen rendimiento en correr, tienes que correr, no te queda otra. Y entonces, pues sí, tienes que tener trabajo de calidad, tienes que añadir pues el trabajo de fuerza, pero el trabajo de base, sobre todo pues en corredores de ultra, en zona 1, zona 2, ese trabajo tiene que estar y es primordial y seguramente el 60% del trabajo que impliques va a ser sobre eso más que en todo lo que es el trabajo de fuerza y demás, que al final es un complementario, es algo que te suma, pero no te va a hacer ganar. Bien. ¿Ustedes hacen series o pasadas? No sé cómo le dicen acá. Sí, series, intensidad. Series. Ok. ¿Son importantes en un entrenamiento? Sí, 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 mucho. Mucho porque Bien. trabaja las diferentes zonas ventilatorias por encima del umbral anaeróbico, entonces incluso ya no solo fisiológicamente, sino pues mecánicamente, el hecho de correr a un ritmo al que no estás acostumbrado, crear adaptaciones mecánicas a ese ritmo, es importante. Al final, es lo que te digo, tienes que intentar trabajar todo el abanico que tenemos fisiológico para tener mejor rendimiento. Un corredor de ultras seguramente tendrá menos trabajo de intensidad, pero lo tiene que hacer igual. Y un corredor de más corta, pues seguramente su trabajo de intensidad va a ser mucho más importante en su día a día.
Bien, ¿y qué te parecen los entrenamientos cruzados? Viste que hay muchos corredores que toman esto, voy a hacer, no sé, boxeo, hago natación, hago esto, hago lo otro. ¿Qué te pareció? Bien, como si hablamos de alto rendimiento, si es cruzado, tiene que ser algo aeróbico sin impacto. O sea, el cruzar con boxeo no me sirve para un deportista de élite porque generarías unas adaptaciones que no me interesan para nada, pues ya sea una ganancia de masa muscular que no es correcta. Eso me pasa a mí mucho con el CrossFit, ¿no? Que hay mucha gente que lo utiliza como para trabajo de fuerza y para un amateur o una persona pues de calle puede estar muy bien, hay un refuerzo a nivel muscular y demás, para un deportista de élite eso no me funciona, no me sirve. Entonces, cuando cruzar, considero que es básico el cruce, en bicicleta, en esquí de montaña, en España se utiliza mucho, en elíptica y demás, pues para sumar más volumen, para quitar impacto articular, es importante. Eso sí, no hay que tampoco llevar todo el volumen hacia el cruzado, pero sí que es cierto que todos mis atletas utilizan el cruzado, todos, no hay ninguno que solo corra. Bien. En cuanto a lo que es maratón versus ultra maratón, ¿cuál de las dos, algo dijiste al principio en cuanto a lo que son las ultras, cuál de las dos te parece más sana? Si bien está demostrado, y bueno, hay algunos estudios que dicen que también la maratón, digamos, no es sana, pero ¿cuál de las dos a vos te parece más sana o más recomendable? Y seguramente para la mayoría de gente la maratón. O sea, al Ujú. final, por un tema de también las horas que pueden llegar a aplicar a su día a día para poder entrenar. Seguramente ya gran parte de la población no es apta para hacer un maratón. Y de los que entrenan, pues si miras más la parte de salud, quizá tiene más parte sana una maratón que un ultra. Sí que es cierto que luego depende de las adaptaciones que hemos creado. Hay mucha gente que me abre preguntando pues, sobre entrenos sobre pues Pau Capell, corredores de ultras, que pues hacen una cantidad de horas y de kilometrajes muy alto y siempre pues la crítica es pues sobre la salud, ¿no? Y al final son gente que día a día va creando adaptaciones que su adaptación fisiológica y muscular es muy alta, que el impacto que pueda tener 30 kilómetros es mucho menor que a cualquier otra persona que no está acostumbrada a correr y por tanto esas adaptaciones se han ido creando y al final sí que es cierto que son gente que tiene mucha carga de entrenamiento, que tiene mucho desgaste, pero que también ha creado ese cuerpo. Al final, a mí, por ejemplo, en un UTMB, el que me da menos miedo son los 10 primeros, porque al final son gente que esas adaptaciones las han creado. Los que me dan miedo es a partir del Vamos a corredor pedirle que 50. repita, ¿Se me escucha? se corta, que nos repita esa parte que está tan interesante, justamente hablando antes de UTMB. Sí, pues a mí lo que me preocupan es el corredor pues no profesional, que pues a partir del corredor 100, que al final seguramente los primeros 100 tienen esa edad entrenada, tienen la adaptación hecha y pueden entrenar y pueden Andrés, competir discúlpame un segundo, estás teniendo problemas de señal. No sé si me a ver escuchas. si pongo ahora. Bueno, vamos a pedirle que repita toda esa parte que nos parece particularmente interesante y seguramente para la gente que está ahí conectada también. Vamos a esperar que se vuelva a unir. ¿Se oye bien? Gracias, Pau. Perdón, la última parte Sí, no se escuchó. vuelvo Por favor. al de, pues digo, a mí los que menos me preocupan son los 100 primeros corredores, los 50 primeros corredores del TMB, porque al final son gente que ha creado adaptaciones a ese impacto que van a tener de la carrera y que incluso tú hablas con el top 10 de UTMB y sí que quedan fatigados, pero el miércoles de la semana después pueden salir a trotar y están bien y todo ok. A mí lo que me da miedo es a partir del corredor 100, que casi ningún corredor tiene esa distancia en sus piernas, ni en la fisiología, y son gente que sí que llega al cuerpo a un extremo que es mucho más peligroso que el día a día pues de un Pau Capell o de un corredor pues, como Kilian o los que están adelante.
Por tanto, es algo que la distancia y el que es más sano o no depende de lo que hagas en tu día a día y de la adaptación que tengas. O sea, puede ser más peligroso salir mañana para mí y hacer un maratón que salir a cualquier corredor profesional y que haga mañana un ultra. Qué lindo escucharte. Nos quedaríamos horas, Andrés, hablando. La verdad que cuando te pones a hablar y empezás a recordar, hay un montón de preguntas. Pero ya que está Paula ahí también escuchando, algo que a él le pasó cuando corrió ahora UTMB, que lo hizo solo, perdón, Montblanc, que lo hizo solo, él sintió, en uno de sus posteos contó que sintió que no sentía ese, o había perdido el que te estén persiguiendo, ¿viste? Esa adrenalina de que te estén persiguiendo, por eso era una de las cuestiones por las cuales además se había sentido solo, cansado y demás. ¿Te parece que esto de la pandemia, esto que nos pasó en pandemia y demás, que no quiero hacer mucho hincapié porque la verdad es que no suma, resta, pero el no haber entrenado, el no haber corrido o el no haber tenido esa competencia te hace perder, ¿no? Esa adrenalina, un poco. Sí, sí, totalmente. Al final, y no solo la adrenalina, la capacidad de sufrir, de sufrimiento a nivel de competición se pierde. Al final, pues Pau en UTMB de este año pues, se encontró en una situación en que no había competido prácticamente, solo una carrera unas semanas antes, en que esa sensación de competición que vas cogiendo durante la temporada pues no la tenía, en que había estado meses que no había podido correr en la montaña, que es su medio donde va a competir, en que corres solo y corres contra el peor rival que hay, que es tú mismo y el tiempo, porque el tiempo no para nunca, que es algo que antes preparándolo quizá no éramos conscientes y el día de la prueba vimos que era durísimo, correr contra el tiempo es el único rival que no va a parar nunca y no se va a cansar nunca porque va siempre estable al mismo ritmo y eso es difícil de luchar contra él y luego pues el tema de la gente, no hay tanto público, no te tiran tanto, el hecho de sentir que viene alguien por detrás, el poderte dosificar, pues de decir, mira, pues estás a 6 minutos del segundo, pues ahí dosificas tus fuerzas, en cambio con el tiempo no va siempre, el tiempo no para, el tiempo sigue y eso se hace súper complicado de competir y se hace muy complejo. Sí, algo que se reflejó bastante, no sé si tiene que ver con pandemia, no sé si alcanzaste a ver el documental Azores, donde si bien fueron 4 días de, digamos, de carreras muy técnicas y muy pesadas, pero se veía que llegaban muy cansados los corredores. Se hizo ahora en pandemia, porque inclusive estaban con barbijo, no sé si pudiste ver el documental. Sí, sí, curiosamente, no sé si es el que hizo Salomón en España, Sí, curiosamente a Aleix Domènech lo entreno yo, que hace recientemente, debe hacer un año o menos que lo entreno, y es ajá. su primera temporada de montaña. Y claro, pues el exponerse era quizás su tercera o cuarta carrera de montaña de su vida. Y el exponerse a tal distancia, claro, él decía, o sea, cada día se afrontaba a la distancia más larga que había corrido en su vida y a un nivel exageradísimo, porque al final sales y me decía, claro, salías y los primeros 20 estaban volando y yo intentaba estar ahí porque es gente que tiene mucha calidad, es muy competitivo y quiere estar delante y ese nivel de exigencia con mucho barro día tras día es complicado y poco a poco creo que en el trail lo vamos a ir viendo más, ese formato por etapas y que también requiere un entrenamiento más específico porque al final el corredor de montaña hasta hoy en día no estaba acostumbrado a dosificar las fuerzas en 3 días, a recuperar en poquitas horas y al día después volver a tener rendimiento, porque al final la montaña no es como el ciclismo, la carrera no es como el ciclismo, que no genera un sustrato a nivel de, por ejemplo, de excéntrico, la agujeta, una rotura a nivel de fibra muscular. El ciclismo pues, un tour, por ejemplo, es cíclico, no hay ese tipo de lesión de la musculatura. Claro. Y la montaña sí que lo tiene y eso, si empiezan a ver ese tipo de formatos, pues poco a poco el entrenamiento también se tiene que adaptar a ese día a día. Claro, bueno, imagino que si se van a salir digamos, de lo que son las ultras, que son bastante dañinas, y volvemos a este formato que se mostró ahí en este documental, también va a ser bastante invasivo, ¿no? Porque el entrenamiento va a ser mucho más duro, más potencia, más velocidad, cosas que, como vos decís, no estaban acostumbrados por ahí cuando corres en montaña.
Sí, al final yo creo que desaparecer, la ultradistancia no va a desaparecer nunca, es donde seguramente está más focalizado incluso el trail. Hoy en día, pues las carreras grandes, exceptuando algunas, van quizá más a la ultra que a la corta. Lo que sí que vamos a ver poco a poco es corredores mucho más específicos de una distancia. Antes podíamos ver corredores que corrían en seis distancias diferentes a nivel profesional. Hoy en día, a nivel profesional, que ganen, será difícil de ver corredores que puedan correr corta y larga distancia, porque cada vez se entrena mucho más profesional, cada vez hay más nivel y cada vez tienes que focalizar más en la distancia en la que te dedicas tú. Por tanto, lo que veremos es que seguramente en los próximos años los tiempos de carrera irán bajando, pero sí que veremos mucho más limitado el deportista de yo soy corredor de ultra, incluso no de ultra, sino de 160 kilómetros, soy corredor de 100, soy corredor de, como pasa en el atletismo al final, es raro ver un corredor que corre 1500 y luego te Claro, corre una maratón. Eso a nivel profesional no pasa. Y en la montaña, poco a poco, creo que eso también va a ir pasando. Es el camino normal que va a llegar. claro, tal cual. En cuanto a lo que es la técnica de carrera, ¿sí? ¿Qué te parece a vos? Bueno, viste, la gente por ahí empieza a correr y por ahí es medio aburrido aprender lo que es la técnica de carrera para que sea más eficiente, para que sea una carrera mucho más eficaz y que puedas disfrutarla. Eh, se cortó, no sé si me alcanzaste a escuchar, Andrés. Sí, 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 Sí. hasta aquí sí. ¿Cuán importante es la técnica, aprender la técnica de carrera? Ya sea en distancia corta o distancia larga, digo, ¿cuánto importa eso? Mucho. Al final, es una de las bases. Yo, por ejemplo, viendo el otro día el récord que intentó Wamsley, que se quedó a pocos segundos de los 100 kilómetros de asfalto, una de las cosas que es curiosas de ver es cómo faltando eh, pocos kilómetros mantenía muy bien esa técnica y es algo que por eso es uno de los motivos por los cuales es un gran corredor, aparte de que tendrá mil motivos más, pero uno de ellos es que mantiene siempre una técnica bastante vistosa para la fatiga que puede llegar a generar pues un tipo de carreras como esa. Y eso es importantísimo. Al final es un tema de reactividad, de mantener la postura, a nivel muscular. Entonces, si eres capaz de en el kilómetro o cuando llevas 20 horas de carrera mantener una técnica correcta, eso te va a dar una ventaja abismal respecto a tus rivales. Y es importante y sí que es cierto que cuando estás empezando, yo incluso sí que antes, en tema quizá que me he ido adaptando, me gustaba aplicarlo en gente que se iniciaba al correr. Hoy en día creo que el que se inicia en correr no es el mejor momento. Sí que la ciencia dice que cuando mejoras la técnica es mucho más saludable, es más higiénico, que es correcto, pero para mí yo creo que una persona cuando se inicia en el correr tiene que empezar a correr, tiene que crear unas adaptaciones y cuando ha creado esas adaptaciones ahí intentar mejorar esa técnica porque le va a ver más, sobre todo por un tema práctico, porque si empiezas con un trabajo de técnica, la mayoría de gente va a dejar de correr, porque al principio sobre todo es aburrido. Cuando ya tienes un cierto nivel, incluso se agradece, es un trabajo que es dinámico, es diferente, pero al principio se hace muy aburrido. Por tanto, yo aplicaría en gente que ya lleva un tiempo corriendo, empezaría a aplicar un poco de trabajo de técnica, de posicionamiento, incluso una correcta técnica de carrera requiere de una cierta velocidad. No puedo trabajar una técnica de carrera como pues En corredores serio. keniatas a una gente que va a 6:30 kilómetros, porque es imposible por un tema de gravedad, de física. No puedo mantener el tronco hacia adelante, no puedo entrar de punta porque voy erguido y voy a un ritmo que casi podría ir caminando al lado. Entonces, hay cosas que requieren de una velocidad que primero para mí se tienen que coger y luego poder aplicar esa técnica. Esa técnica. Bueno, nos queda poquito tiempo. Quiero hacerte, me quedan varias Sí. preguntas, pero quiero hacerte las más importantes. Un sueño a cumplir. Vamos con Andrés Arroyo. Ahora que quiero saber de Andrés Arroyo. Un sueño a cumplir, Andrés. Un sueño a cumplir. Ujú. Si es a nivel deportivo, lo tengo fácil, que es que los sueños de mis atletas se cumplan, que eso creo que es el sueño de cualquier entrenador. Fuera de lo que la gente pueda esperar de cada corredor, cada uno tiene su propio sueño y me encantaría poder cumplirlos todos. Ese sería mi sueño a nivel deportivo. Bien. ¿Tenés techo? ¿Crees que tenés un tope como entrenador? Eso no lo marcaré yo, seguramente lo marcarán mis atletas. O sea, al final mi éxito no depende solo de mi trabajo, incluso es una de las pequeñas partes
que el éxito mío pues puede llegar a nivel de lo que se entiende hoy en día por éxito. Para mí, pues quizá le encuentro más éxito en cómo me tratan los atletas y lo importante que soy para ellos o lo que son para mí, que no en tanto si ha conseguido ganar tal o tal. Al final es un tema, quizá busco más el techo, me lo pondrán otros, será la sociedad que me diga, pues ha llegado hasta aquí, yo el techo no he tenido porque espero seguir siendo importante para ellos, espero volver a encontrar a otros deportistas para motivarlos, espero conseguir nuevos objetivos con los que ya llevo. Por tanto, a nivel deportivo, techo creo que no tengo y no espero no tener nunca. Genial. ¿Un corredor o atleta que admires y por qué? Uh, muchos. Sí. Aquí en Cataluña lo tenemos fácil, la mayoría de gente que se dedica a la montaña, pues Kilian Jornet es un referente para todo el mundo, por lo que ha hecho, por cómo lo ha hecho y por lo que transmite, que es que siempre pues humildad, es respeto hacia la otra persona, hacia la naturaleza, y creo que es alguien que es muy bueno que sea un referente en nuestras tierras, alguien como Kilian, porque hace mucho bien, es alguien que respeta al contrario, es alguien que respeta a la organización, que respeta a la montaña y es alguien que es como a mí me da orgullo tener un referente como él porque creo que es alguien que le hace mucho bien a este deporte. Qué genial. Bueno, te preguntaría mil cosas más. No recuerdo si vos ya estabas entrenando a Pau cuando vino acá a Patagonia Run, Argentina. No, no, Todavía no estabas entrenando. Ok, bien, te no. iba a hacer una pregunta con respecto a eso, pero bueno, lo dejamos. Y lo último cortito, hemos visto que Sheila hace mucho entrenamiento de fuerza y su entrenamiento es bastante distinto. ¿A qué se debe? Bueno, sí se puede saber. Sí. Sí, sobre todo que ella trabajaba más en competición más corta, poco a poco tiene la tendencia de ir a más largo, de que en su caso tenía muchas correcciones que hacer a nivel muscular, a nivel mecánico, a nivel de postura, a nivel Ok, de ganancia muscular y que al final poco a poco creo que es algo que más corredores de montaña se va a ver así, que al final es el día a día de cualquier deportista, cualquier atleta, es su trabajo de correr, lo que sea, y luego, pues por la tarde, por ejemplo, hacer un trabajo de complementarios, un trabajo de fuerza, algo que complemente ese trabajo. Por tanto, quizá la diferencia grande es la distancia y que Sheila es muy profesional y que lo lleva todo muy a rajatabla y muy disciplinado. Por eso, pues, es alguien que lo ves pues siempre pues mucho en un gimnasio, lo ves mucho, todo muy pautado. Por tanto, es un tema de distancia, que aún está en distancia más corta y que ese trabajo de fuerza es importante, sobre todo para ella que tenía mucha descompensación y que Sheila es muy ya, profesional. bien. Tema de nutrición es importante, ¿no? En el entrenamiento. Básico. Todos los atletas que llevo yo tienen nutricionista y no lo hago yo porque tengo nociones, pero no llegaría ni a un 5% de las nociones que debería tener para poderlos pautar. Genial. Andrés, ha sido muy amable. Como te digo, me quedan un montón de preguntas. Creo que la gente que ha escuchado o que lo vaya a escuchar después, va a servir un montón este vivo, porque las preguntas han sido para mí importantes basadas en gente que quiso hacer estas preguntas, así que me parece importante. Te agradezco tu tiempo. Te invitamos a la Argentina cuando quieras. Siempre invito a todos, así que está Sí, disponible. voy bastante porque mi padre es argentino, así que Ah, prácticamente mira. cada 2 años o año voy para allí, o sea que lo tengo ¿En qué bastante provincia visto. Pero vives? oye, la mayoría son de provincia de Buenos Aires, Pergamino, ciudad Ajá. de Buenos Aires, pero él es de Junín, también provincia de Buenos Aires. Ajá, mira qué lindo. Bueno, te vemos Sí, sí, cuando vengas para Argentina, chiflanos, como decimos exacto, acá, exacto. como para poder charlar un poco más. Te agradezco muchísimo, te mando un beso A enorme vosotros. y bueno, Perfecto, gracias. gracias Andrés, que estés Chao, muy bien. Chao, chao. chao, chao.